Buenos días, muy buenos días, Dios los bendiga. Qué gusto estar aquí, qué gusto podernos reunir. Hoy es 20 de septiembre del 2020 y por la gracia, la misericordia de Dios, estamos enlazándonos por medio de esta transmisión en vivo desde aquí, desde el Estado de México, desde Atizapán. Somos la Iglesia Cristiana Unifam Campanario. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez y me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Ya estamos prácticamente listos para reiniciar nuestras reuniones físicas, presenciales, a partir del 4 de octubre, en un culto a las 11 de la mañana. Al final de este culto, de este servicio, daremos un poco más de detalles en cuanto al regreso al templo. Vamos a unirnos en oración para poner delante del Señor lo que vamos a hacer el día de hoy, que es darle honra, gloria, alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a unirnos en oración ahí donde tú te encuentras. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Poderoso Padre y Señor nuestro, qué grato, Señor, es estar en tu presencia en estos momentos tan especiales para nosotros. Anhelamos, Señor, que llegue el día tuyo, Señor, para reunirnos y juntos, Señor, cantar alabanzas, descargar nuestras penas, nuestros dolores, expresar también nuestras gratitudes delante de ti, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros y en nosotros, porque tú eres omnipresente, porque sabemos, Señor, antes de que lo pidamos, Señor, tú lo conoces, tú lo sabes, pero quieres escuchar nuestras oraciones, todas nuestras necesidades. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Así que pedimos, Padre, que este culto que estamos celebrando el día de hoy sea para ti de agrado, que nuestras alabanzas, Señor, lleguen a ti de tal manera que te hagan sonreír. Permite, Padre, que mientras nos vamos uniendo, enlazando el día de hoy, podamos ser muchos los que rindamos, Señor, honor a ti y solo a ti. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, pues vamos a prepararnos para alabar al Señor. Donde tú estés, si quieres ponerte de pie, si quieres permanecer en la posición que estás, el asunto es alabar y glorificar el nombre de Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Hay poder porque Él murió por nosotros. Así es que vamos a adorarle, vamos a exaltarle. 1, 2, 3. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi
Y la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí tenemos libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama, Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. yo Tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. yo Tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor.
calma, en la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás. En la calma, en la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Que te turbas dentro de mí. Espera en Dios.
Qué hermoso es poder expresar la confianza, el amor, la dependencia a nuestro Dios Todopoderoso. Qué hermoso es decirle que le amamos, que esperamos en Él. Gracias a Dios. Es tiempo de interceder, es tiempo de descargar ante el Señor lo que por nosotros mismos no podemos sobrellevar. Es tiempo de pedir por nuestra familia, es tiempo de pedir por nuestros amigos, es tiempo de pedir por nuestra iglesia. Así que vamos a unirnos en esta oración congregacional y que el Señor responda a su tiempo, a su manera, porque Él es perfecto. Oremos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, danos, Señor, el fervor de tu Espíritu Santo. Enciende en nosotros tu fuego para despreciar todo lo que no nos conviene y que podamos desear solo vivir para ti y anhelar solo el agradarte, Padre. Sé tú nuestro gozo, la dulzura a nuestra alma. Habita con nosotros y nosotros contigo. Sé tú nuestro doctor, nuestro maestro. Siguiéndote a ti, Señor, no podemos errar. Mirándote siempre no tendremos cuidado de los que nos quieren hacer mal. Todo trabajo por ti parecerá corto, toda adversidad leve y todo lo pesado se nos hará ligero. Tu amor nos conceda todo esto, que nuestro corazón siga la humildad, que como siervo inútil, cuando hayamos cumplido nuestro trabajo, se diga: siervo inútil soy, porque lo que debí de hacer, eso hice. Señor, queremos poner delante de ti de nuevo a nuestra familia hermana, familia de fe, a la familia Padrón, Efraín y Gloria. Señor, ahora el hermano Efraín está hospitalizado en la clínica 72 por este contagio. Pedimos, Señor, que tú le des la fuerza, el valor, esa entereza que necesita para pasar por esta prueba y que pronto, Señor, se pueda reunir con su amada esposa en casa. Es lo que pedimos, Señor, se haga tu voluntad. También pedimos por las necesidades que nos compartió Alejandro Guillén, pide por David Cabrera, por su salud, por Leti y por Gabriel. Tú conoces sus necesidades y los ponemos delante de ti. También ponemos en tus preciosas manos a nuestro hermano Edgar Durán y su próxima cirugía que será reprogramada. Te damos gracias, Señor, por lo que se ha hecho en él y con él, y ahora, Señor, pedimos que pronto pueda realizarse esta cirugía para sentirse mejor. También nuestro hermano Virgilio de León pide por Mauricio de León, ya que tiene baja la oxigenación por este contagio del COVID. Lo ponemos en tus preciosas manos. Y de nuevo, Señor, pedimos por la familia de nuestra hermana Lupita Pérez, por su familia, por ella, por su suegra Lupita y sus demás familiares, sus cuñados, sus hijos, Señor. Sé con ellos, Padre. Señor y Dios nuestro, Maestro, Pastor, solo tú, Señor, puedes llenar de toda sabiduría, consejo, ciencia, conocimiento, inteligencia y guía a tus ministros el día de hoy, que están de pie tras de un púlpito predicando tu palabra.
que al predicar tus sagradas escrituras se pueda lograr por medio de tu espíritu que los que escuchan tu iglesia y que esta predicación de tu palabra, tus dichos de tu boca, sean deseables y que lleguen a sus oídos, a su corazón, para ser guardados, amados y compartidos. Pedimos todo esto, poderoso Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios, ya estamos listos para la predicación de este día. De nuevo estamos en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer más adelante Romanos 6 del 21 al 23. Pero antes de hacer esa lectura, me gustaría saber si te has preguntado, si alguna vez te has preguntado durante estos prácticamente 4 domingos, ¿por qué invertir tanto tiempo en un tema como el pecado? ¿Por qué invertir tanto tiempo en un tema como el pecado? Yo no sé si te has dado cuenta que tu pecado no solo tiene efectos en tu propia vida, sino también en los de los demás. Tal vez digas, pero ¿cómo va a tener efecto en los demás si el pecado es personal y privado? Reflexionemos en esto. Si tú vivieras en una isla, solo en una isla, en medio del mar, entonces tal vez tu pecado privado no afectaría a nadie más que a ti mismo. Sin embargo, si consideramos que ningún hombre es una isla ni está en una isla, hay una muy grande y buena posibilidad de que tengas una familia o al menos amigos y conocidos que entran en contacto contigo de forma continua. Todos ellos se verán afectados de alguna manera por el pecado, por tu pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias, lo vamos a ver en el verso 23 de Romanos 6. Ahora fíjate, vamos a reflexionar en esto otro. Todo lo creado tiene una semilla de la cual se propaga según su género. Así lo dice la palabra de Dios. Veamos qué dice Génesis 1, versos 11, 21 y 25. Fíjate bien, en Génesis 1:11 dice la palabra de Dios, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. El verso 21 dice, y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y el verso 25 de Génesis 1 dice, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Entonces, todo lo creado tiene una semilla de la cual se propaga según su género. En otras palabras, no sembramos maíz y esperamos una cosecha de betabel. No puedes sembrar pecado, incluso un pecado privado, y no esperar una cosecha de consecuencias. Y las consecuencias tienen una manera de extenderse a todos y a cualquiera que entra en contacto con el que peca, porque somos seres relacionales. Esto significa que los que te rodean pueden ser bendecidos o heridos
por la asociación contigo y las decisiones y las acciones que haces tanto en privado como en público. Uno solo necesita mirar los recientes escándalos que se viven en el mundo o en nuestro país. Solo se necesita mirar estos escándalos involucrando a famosos líderes políticos, líderes de movimientos sociales, líderes religiosos, para ver los efectos en otros de los pecados privados. Una vez que se descubren, tiene efectos en los demás. Y en la Biblia, por ejemplo, encontramos que Moisés está hablando al pueblo y le dice al pueblo que cumplan con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Veamos cómo lo dice Números 32:23 en la Nueva Versión Internacional, después de que les ha pedido que cumplan con su deber hacia el Señor. Y dice: pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Las familias, los amigos, las congregaciones y las comunidades en general están o serán dañadas por esos pecados privados de las personas. Puede parecer que la gente peque sin consecuencias visibles. Y a veces decimos, pero si aquel hace esto o hace aquello y parece que no pasa nada. Puede parecer que la gente peque sin consecuencias visibles. Pero lo que hoy es un secreto, algún día se manifestará. Veamos cómo dice Lucas 8:17 en la Nueva Traducción Viviente. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Piensa bien en esta pregunta que te hago. ¿Puedes decir con certeza, con honestidad, con franqueza, que no hay nadie que pueda ser afectado por tus pecados secretos si se conocieran? Piensa en ese pecado que llegas a tener todavía y que aparentemente no saben. ¿Podrías decir que nadie de tus conocidos puede verse afectado por ese pecado secreto si se le revelara? Piensa. El pecado se mantiene en secreto. Ese pecado que se mantiene en secreto produce culpa. Y la culpa tiene la particularidad de cambiarnos. Sí. Otros ven esos cambios y se ven afectados por ellos, por esos cambios de la culpa secreta. La mayor consecuencia del pecado privado y personal es para nuestra propia alma mortal. Ezequiel 8:14 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Por esta razón, debemos percibir el daño del pecado, el desagrado que le causa a Dios, las consecuencias que tenemos a través del pecado. Por eso hemos echado una mirada a través de un microscopio al pecado. Hoy terminamos con esta mirada microscópica al pecado. Hemos visto qué es el pecado, el problema del autoengaño que produce el pecado, que provoca la destrucción del alma y que ultraja la razón, lo vimos la semana pasada. Y con el favor de Dios, hoy veremos 3
aspectos más del pecado: cómo endurece el corazón, cómo sensibiliza los deseos y cómo corrompe el carácter. Veamos el primero: cómo endurece el corazón. Endurecer el corazón viene de la palabra griega esclerocardías. Para un hombre y una mujer de fe, la esclerocardía del corazón significa cerrarse a la gracia de Dios, no reconocer esta acción en la vida de la gracia y obstinarse en pecar voluntariamente. Por más razones que se le presenten, la persona con corazón endurecido no cambia su intención egoísta. Déjame ponerte un ejemplo. Es como si un ladrón entrara a una casa a robar y de paso tomara a uno de los hijos de la familia por el cuello y le dijera a sus padres que lo va a ahorcar. Por supuesto, los padres empiezan a intentar persuadir a ese ladrón para que no lo haga. Apelan a su avaricia y le ofrecen más dinero. Luego le ofrecen bienes, carros, todo lo que poseen, pero el hombre es de duro corazón e insiste obstinadamente en dañar al hijo. La familia apela entonces a que piense en la corta edad y la inocencia del niño, en que sufrirían con dicha muerte, o que su hijo mayor, que es su hijo, que los ayuda a sostenerse. En fin, luego la familia intenta atemorizarlo para que desista y le dicen que la justicia lo castigará, que quizás lo encarcelen, lo condenen, en fin, muchas cosas. Pero el ladrón tal parece que no tiene entrañas y que nada lo mueve y está duro y no accede a soltar al hijo. Fíjate bien, esto es exactamente lo que hace el pecado en la persona que no tiene o no siente compasión o piedad. Lo vuelve obstinado y terco. Dios le ofrece y le promete el cielo y no se convence de abandonar su mala conducta. Le muestra su bondad en Cristo, le da la ayuda del Espíritu Santo al hacerle entender que el pecado lo daña a él, a sus seres queridos, y aún así no se convence. ¿Qué sucede? Su corazón está endurecido, no quiere ceder para rendirse a Dios, no quiere perder los deleites momentáneos que ha venido disfrutando, ni quiere considerar que hay una felicidad eterna en un camino de bien. Por eso el pecado endurece el corazón. El pecado da deseos sin control, Fíjate bien, no solo afecta el alma al endurecer el corazón, además se sensibilizan los deseos carnales cada vez que se peca. Cada vez que el hombre los alimenta dando rienda suelta a esos deseos, se vuelve más sensible, más fácilmente se estimulan y más exigentes al demandar ser complacidos.
La práctica del pecado agiganta los deseos y después de estos doblegan la voluntad ante la mínima tentación. He escuchado más de una vez cómo esa lucha por no pecar es gigantesca. Es que había de ver, hermano, cuando veo a esa mujer ajena, me descontrolo. Tengo una necesidad que me domina y no puedo parar. ¿Por qué? Porque el pecado genera deseos sin control. Es que tan pronto me ponen una botella de alcohol, pierdo el control y no puedo ni siquiera alejarme mucho de esa botella. Y tantas cosas que son aberrantes ante los ojos de Dios se hacen porque están en medio del pecado, y el pecado genera deseos sin control. Cuando el Señor Jesús habla en Mateo 5, 29 al 30 en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí estaba enseñando el Señor Jesús en un lenguaje retórico la manera radical en que debemos tratar los deseos. Él sabía la fuerza y la rapidez con que crecen esos deseos. El pecado los alimenta, ese deseo. Ese pecado alimenta el deseo de tal forma que los convierte en un tirano que después manipula al hombre como si fuera un títere. El pecado lleva a la corrupción del carácter. El pecado tiende a corromper todo el carácter de la persona. Este es el desarrollo natural del pecado. Se empieza quizás con enojos, pero al no considerar los pecados, al rato se permiten los rencores, luego los odios y los actos violentos. La codicia engendra mentiras. La codicia engendra mentiras para obtener dinero. Después, robos, traiciones de confianza y hasta homicidios por el ansia de obtener más y más. El pecado aumenta en variedad, y no solo en variedad, sino en cantidad, pero también comienza a aumentar en frecuencia. La persona se envicia y cede a la tentación de actuar así continuamente. Tristemente, esta es la experiencia de hoy en día, de muchos, inclusive que se llaman religiosos, pero que retuvieron con ellos algunos pecados socialmente aceptados y abandonaron solo los pecados escandalosos, pero siguen pecando. Estos inocentes pecados comienzan a ser más frecuentes y luego los llevan a otros hasta que se termina cayendo en el pecado escandaloso. ¿Por qué? Porque una vez
empezaron. Y en vez de abandonarlos, también se justificaron con excusas religiosas. Si tienes oportunidad, lee Primera de Reyes 16, del 1 al 30, y verás la descripción de los reyes que pasaron y cómo todos fueron malos. Inclusive en Primera de Reyes 16:30, en la Nueva Traducción Viviente, dice de los últimos reyes que menciona ahí: sin embargo, Acab, el hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Y fíjate, peor aún que todos los reyes anteriores. Lo que causa el pecado. ¿Nos damos cuenta la importancia de percibir el pecado y lo que hace en consecuencia? ¿Y cómo quedamos ante Dios? Recuerda, el pecado da autoengaño, provoca la destrucción del alma, ultraja la razón, endurece el corazón, sensibiliza los deseos y corrompe el carácter. Por eso es tan importante este tiempo que hemos invertido en hablar de este tema. Porque el creyente, el verdadero creyente, está sin licencia para pecar. Y el tema de hoy: ¿qué fruto hay en el pecado? Vamos a Romanos 6, 21 al 23 en la Reina Valera 60, si la quieres leer en tu propia Biblia para hacer algunas anotaciones, o la leemos aquí mismo en la pantalla. Romanos 6, 21 al 23, Reina Valera 60, dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto quinto de esta serie de predicaciones de Sin Licencia para Pecar. Dice este punto: ¿te has preguntado algo? ¿Qué fruto hay en el pecado? Hemos hablado extensamente. ¿Qué fruto hay en el pecado? Vamos a observar varios hechos muy claros, muy claros. El primero es que el verdadero creyente se avergüenza de su pecado pasado. Escucha, el verdadero creyente, el que se ha arrepentido, el que ha confesado, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, se avergüenza de su pasado pecado. No podemos compartir nuestra vida pecaminosa pasada con orgullo, con satisfacción o con gusto. Al contrario, debería ser motivo de vergüenza. Porque te has dado cuenta de lo que es el pecado y de lo que trajo a tu vida y de cómo te ve Dios. El verdadero creyente se avergüenza de su pecado pasado. Si no es así, debes de pedir ayuda a Dios. Génesis 3:10, Nueva Traducción Viviente, dice: el hombre contestó, cuando Dios le llama en el huerto, el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre ya había pecado. Esdras 9:6, Nueva Traducción Viviente: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado
Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. El verdadero creyente se avergüenza de su pasado, de su pecado pasado. Salmos 44:15, nueva traducción viviente. No podemos escapar de la constante humillación. Tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. El verdadero creyente se avergüenza de su pecado pasado. Hay otro hecho claro. ¿Y qué es ese hecho? El fruto del pecado es muerte. El fruto del pecado es muerte. El fruto del pecado no es bueno. Nada bueno hay en el pecado. El pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado condena a todo aquel que busca el fruto del pecado. Esto debería ser recordado siempre, todos los días por el hombre. No vamos a dejar de ser tentados. Todos los días vamos a ser tentados mientras estemos con pies en este mundo. Y debemos de saber que el fruto del pecado es muerte. Y otro hecho claro es que los creyentes liberados del pecado por la justificación, esto es, por el glorioso amor de Dios. Los creyentes, verdaderos creyentes, son liberados del pecado por la justificación, esto es, por el glorioso amor de Dios. Entonces, si los creyentes son liberados del pecado por la justificación, esto es, por el glorioso amor de Dios, por lo tanto, han llegado a ser esclavos ahora ¿de quién? De Dios, no del pecado, de Dios. Y llevan fruto de santidad. Ahora el fruto no es muerte, es que santidad, porque estamos siendo esclavos de Dios. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, como somos liberados, ahora somos esclavos de Dios. Y dice Romanos 6:18: y liberados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Un versículo más. Segunda de Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los creyentes los verdaderos creyentes son liberados del pecado por la justificación, esto es, por el glorioso amor de Dios, y por lo tanto tienen la gloriosa esperanza y como fin la vida eterna. Y tienen la gloriosa esperanza y como fin la vida eterna. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:36, nueva traducción viviente: a los segadores se les paga un buen salario,
y a los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Se tiene la gloriosa esperanza y como fin la vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y prácticamente el último punto de esta serie de predicaciones sin licencia para pecar. El último punto sería el sexto, que dice: considera algo, lo que es la paga del pecado y lo que es el don de Dios. Vamos a considerar estos dos puntos. Primeramente, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. El pecado merece la muerte por dos razones muy claras. Fíjate bien. El primero, el pecado actúa contra Dios. Actúa en contra de la naturaleza misma de Dios. Fíjate, el pecado golpea contra Dios. Intenta destruir la naturaleza de Dios. ¿Qué naturaleza? La naturaleza de pureza y moralidad, de santidad y de gloria, de justicia y rectitud, de amor y gracia. El pecado actúa contra Dios, actúa en contra de su naturaleza divina. Ese es un golpe contra Dios. El pecado es un golpe contra Dios. Punto B. El pecado es rebelión contra Dios. Como padres nos hemos dado cuenta cuando los hijos se rebelan. Cuando pecamos nosotros nos rebelamos contra Dios. ¿Y qué es esto? Es rechazar a Dios, es ignorar a Dios, desobedecer a Dios, negar a Dios y negarse a vivir para Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Rechazas, ignoras, desobedeces, niegas a Dios y a vivir para Dios. Aquí tenemos una idea central. La verdadera justicia existe que el pecado reciba su pago o su salario. Vemos que tiene un pago el pecado. Entonces, la idea central es que la verdadera justicia está exigiendo que el pecado reciba su pago o su salario. Fíjate, dado que el pecado es tan contrario a la naturaleza de Dios y es realmente rebelión contra Dios, merece morir. Merece morir. Merece ser arrojado lejos, muy lejos de Dios. No tener parte con Dios. Ser destruido de la vista de Dios. Ser separado para siempre de la presencia de Dios. Ser condenado y castigado por haber deshonrado y maldecido tanto a Dios. Dado que el pecado es tan contrario a la naturaleza de Dios y que es realmente una rebelión contra Dios, merece morir. El pago del pecado es muerte. Fíjate bien, así como un trabajador recibe su salario, el pecado va a recibir
su paga. Así como sería justo no pagarle, no sería justo o sería injusto no pagarle a un trabajador, sería injusto no pagarle al pecado por su trabajo. En efecto, si el pecado no recibe su justa retribución, sería la más crasa de todas las injusticias de la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado es contra la soberana majestad del universo, contra Dios mismo. El pecado debe recibir su justa retribución. El pecado debe morir, ser expulsado de la presencia para siempre de Dios. Veamos cómo lo dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Santiago 1:15, Nueva Traducción Viviente. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. 2 versículos más. Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y Proverbios 11:19. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El pecado es rebelión contra Dios y recibirá su pago. Ahora veamos la otra parte, la que nos debe de interesar mucho. El don de Dios es la vida eterna. Observemos que la vida eterna no es un pago no es un salario. El hombre no puede trabajar para ganarse la vida eterna. No. Es el don de Dios. Es el regalo de Dios. Y es solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor. No es por lo que tú hagas, digas. El don de Dios es la vida eterna. Y solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se saben este versículo de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Dios es la vida eterna. Tito 3:57, 5 y 7, nueva versión, nueva traducción viviente. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Con esto concluimos esta serie de predicaciones del capítulo 6 de Romanos. En estos últimos versículos del 14 al 23, el creyente está sin licencia para pecar. En este recorrido de Romanos 6, 14 al 23, ¿qué es lo que debemos? Debemos aprender algo, y lo vimos. Debemos aprender que el pecado no dominará al verdadero creyente. Debemos saber algo. Podéis servir solamente a un amo, el pecado o a Dios.
Debemos recordar algo. Recuerda tu decisión. Elegisteis la justicia. Debemos hacer algo. Sirve a Dios con el mismo fervor con que serviste al pecado. Debemos preguntarnos algo. ¿Qué fruto hay en el pecado? Y por último, debemos considerar algo. Lo que es la paga del pecado y lo que es el don de Dios. Por eso nos llevó este número de semanas hablando que el creyente verdadero está sin licencia para pecar. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Poderoso Señor y Dios nuestro, te damos gracias por hacernos saber lo que debemos aprender, saber, recordar, hacer, preguntarnos y considerar. En todo esto hay una gran enseñanza, Padre. Y te damos muchas gracias, porque queremos ser gratos a tus ojos. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos ser personas, hijos tuyos, conforme a tu corazón. Ayúdanos, poderoso Padre, a mantenernos en tu camino. Que tu Espíritu Santo nos dé día a día la guía, la palabra, la fuerza, el ánimo, la voluntad, el valor para enfrentarnos a las tentaciones y no caer. Ayúdanos, poderoso Padre, a mantenernos sin licencia para pecar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a despedirnos con una última alabanza. Después regresamos con algunos avisos y después nos despedimos. Alabemos al Señor juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El Señor es grande, inmenso, maravilloso, es nuestro Dios. Pues gracias a Dios. Primeramente, el Señor, vamos a tener ya nuestro retorno a los cultos presenciales. El próximo domingo 4 de octubre del 2020 vamos a tener para comenzar un solo culto a las 11 de la mañana, como estamos haciendo la transmisión. De hecho, se va a mantener la transmisión para aquellos que por diferentes razones todavía no vengan a este templo. El cupo para nuestras celebraciones es de 70 personas. Y por las condiciones de seguridad recomendadas, tenemos que hacerlo de manera muy ordenada, como decíamos la semana pasada. Vamos a contar con algunas acciones de orden y seguridad. La primera, te recomiendo que ya lo empieces a hacer a partir de mañana. Tienes que confirmar tu asistencia para saber con cuántos vamos a contar para el primer culto presencial el próximo 4 de octubre. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí en tu pantalla, en la pantalla puedes ver que lo puedes hacer en el teléfono del templo 55 58 87 8500. Ahí se te tomará el nombre, el número de personas y por favor te pedimos dejes tus teléfonos, el de casa, el celular. O si no, hazlo al celular de la iglesia. Yo te voy a atender con mucho gusto, de la misma manera. Haz cita ahí en el celular de la iglesia al 55 34 76 80 03. Si se te facilita, hazlo a través del correo electrónico. Ahí tienes también el correo, es unifamcampa@hotmail.com. Haz tu cita. Ahorita consideramos que es probable que tengamos solamente un culto a las 11, pero si son más, pues haremos lo necesario para tener 2, 3 o 4 cultos, no sé, lo que Dios permita. Pero de entrada vamos a programar uno. Si en esta semana se saturaran los 70, pues les informaríamos la semana que viene si solamente es 1 o 2. Pero haz tu cita ya a partir de mañana. Te pedimos también que llegues por lo menos unos 20 minutos antes, porque tenemos que pasar por un protocolo por seguridad. Te vamos a tomar la temperatura, vamos a proporcionarte gel, vas a pasar por un tapete para desinfectar tus zapatos, se te va a asignar un lugar y te pedimos que por favor traigas tu tapabocas. Es esencial. No podemos entrar a una tienda si no llevamos tapabocas, por seguridad de los de la tienda y todos los demás. Aquí tenemos que guardar esas precauciones. Que portes tu cubrebocas todo el tiempo que permanezcas en el templo y además guardes la sana distancia. De esto ya lo sabemos perfectamente, lo hacemos en todo lugar. 2 recomendaciones: si estás enfermo, si te sientes mal, te sugerimos que todavía permanezcas en casa. Un resfriado, una temperatura, una diarrea, lo que sea, permanece en casa. Vamos a seguir transmitiendo el culto por Facebook. Si tienes niños menores de 12 años, por protección de ellos, de ti mismo y de los demás, todavía permanece en casa. No vas a dejar de recibir los cultos, porque lo vamos a hacer todavía en vivo. La invitación está abierta a todo aquel que quiera asistir con el debido orden que se ha mencionado. Ponte atento a las indicaciones que durante la semana estaremos poniendo en Facebook, en YouTube, en el grupo de difusión, para que estés más informado. Si tienes alguna pregunta, por favor, haznosla llegar. Muy bien, pues gracias a Dios vamos a seguir orando. Hay muchas necesidades y mantente orando por los enfermos, por los que toman decisiones, por los vulnerables, por los que tienen necesidades económicas, por los líderes, por los niños, por los jóvenes, por la iglesia, por tu iglesia.
Vamos a despedirnos con una bendición que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses. La tomo para bendecir el día de hoy a esta iglesia Unifam Campanario y todos aquellos que escuchan esta tradición. Yo le pido a Dios que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amo yo a ustedes. También le pido al Señor Jesús que les dé fuerza para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bendecida semana. Hasta la próxima.